Hay una regla no escrita en los funerales. No abras el ataúd si no conoces a la persona. María Torres rompió esa regla. 15 de octubre de 2024. 3:47 de la tarde. María camina por el casco antiguo de Sevilla. Se pierde. Encuentra una iglesia que nunca había visto. La puerta está abierta. Entra. Hay un funeral. Música suave. Olor a incienso. Gente de luto. María se sienta al fondo. Respeto. Silencio. El sacerdote termina su sermón. La gente se acerca al ataúd. Uno por uno. Dicen adiós. María se siente incómoda. No conoce a la persona, pero todos la miran, como si esperaran que se acercara. Se levanta. Camina hacia el ataúd. Lentamente. El ataúd es de madera oscura, pulida, brillante. Se acerca, mira hacia abajo, y su corazón se detiene, porque la persona en el ataúd es ella. Mismo rostro, mismo cabello castaño, misma marca de nacimiento en la mejilla izquierda. Pero hay algo más. Hay una herida, en el costado derecho del cuello, profunda, como un corte. María grita, se tambalea, corre hacia la salida. La gente no se mueve, solo la miran, en silencio. Sale de la iglesia, corriendo, sin mirar atrás. Cuando voltea, la iglesia ya no está, solo una pared, piedra antigua, sin puerta. 3 días después, María Torres muere. Corte profundo, costado derecho del cuello, exactamente donde lo vio. María Torres tenía 39 años en octubre de 2024. Era profesora de primaria en el Colegio San Fernando en Sevilla, España. Enseñaba a niños de 8 y 9 años, matemáticas y ciencias naturales. Estaba casada con Carlos Méndez, arquitecto de 42 años. Llevaban juntos 15 años. Tenían 2 hijos, Ana de 12 años y Diego de 8 años. Una familia normal, una vida normal, sin problemas graves, sin enemigos, sin secretos oscuros. María era conocida en su vecindario como una persona amable, siempre sonriente, siempre dispuesta a ayudar. Los niños la adoraban, los padres la respetaban. Los martes, después de sus clases, María tenía la costumbre de caminar por el casco antiguo de Sevilla. Le gustaba perderse entre las calles estrechas, visitar pequeñas tiendas, tomar café en plazas escondidas. El 15 de octubre de 2024 era martes, un día normal, como cualquier otro. Ese día, María salió de la escuela a las 3 de la tarde. Despidió a sus estudiantes, recogió sus cosas y comenzó su caminata habitual por el centro histórico. No sabía que en menos de una hora su vida cambiaría para siempre. María caminaba por la calle Sierpes, una de las calles peatonales más famosas de Sevilla. Tiendas a ambos lados, turistas tomando fotos, músicos callejeros tocando flamenco. Decidió tomar un atajo, una calle lateral que parecía tranquila, menos turistas, más auténtica. Caminó durante 10 minutos. Izquierda, derecha, otra izquierda. Las calles se volvían más estrechas, los edificios más antiguos. El ruido de la ciudad se desvanecía. De repente, María se dio cuenta de que no reconocía dónde estaba. Había vivido en Sevilla toda su vida. Conocía el casco antiguo como la palma de su mano. Pero esta calle nunca la había visto. Era estrecha, muy estrecha. Apenas cabían 2 personas caminando lado a lado. Los edificios eran de piedra antigua, musgosa, húmeda. Las ventanas estaban cerradas, cortinas oscuras. No había nadie, ni turistas, ni residentes, ni siquiera gatos callejeros. Solo silencio. María sacó su teléfono. Intentó abrir Google Maps. Sin señal. Completamente sin señal. Extraño. En pleno centro de Sevilla. Decidió seguir caminando. Encontraría una calle principal eventualmente. Y entonces la vio. La iglesia. La iglesia estaba al final de la calle, pequeña, de piedra gris, gótica, antigua, muy antigua.
María se detuvo. Nunca había visto esta iglesia, y conocía todas las iglesias de Sevilla, todas. No había letrero, no había nombre, solo una puerta de madera oscura, entreabierta. María se acercó, escuchó algo, música, muy suave, casi imperceptible, un órgano, tocando una melodía lenta, triste. Debe ser un funeral, pensó. La puerta estaba abierta. María dudó. No conocía a nadie aquí. No debería entrar. Pero algo la atraía. Una fuerza inexplicable. Como si debiera entrar. Como si estuviera destinada a entrar. Empujó la puerta. Crujió. Entró. El interior era pequeño. Oscuro. Iluminado solo por velas. Cientos de velas. En todas partes. Había bancos de madera a ambos lados. Aproximadamente 30 personas sentadas, todas vestidas de negro, todas mirando hacia el altar. En el altar había un ataúd, de madera oscura, pulida, brillante, cerrado. Un sacerdote estaba de pie frente al ataúd, viejo, muy viejo, cabello blanco, sotana negra. Estaba hablando en latín, palabras que María no entendía, pero su voz era hipnótica, profunda. Resonaba en las paredes de piedra. María se sentó en el último banco, silenciosamente, sin hacer ruido. Nadie la miró, nadie se movió. Todos estaban inmóviles, como estatuas. El sacerdote continuó durante varios minutos. Luego finalmente se detuvo. Hizo la señal de la cruz y se hizo a un lado. «Es momento de despedirnos», dijo el sacerdote. Su voz ya no estaba en latín. Hablaba español, pero su acento era extraño, antiguo. Una por una las personas se levantaron, se acercaron al ataúd, lo tocaron, dijeron algo en voz baja y regresaron a sus asientos. María observaba, desde el fondo, sin participar. Pero entonces, algo extraño sucedió. Todas las personas en la iglesia voltearon y la miraron, directamente a ella. 30 pares de ojos, todos fijos en María. El sacerdote también la miró y asintió, como si le estuviera dando permiso, o tal vez una orden. María sintió un escalofrío, pero se levantó. No sabía por qué, solo sabía que debía acercarse. Caminó por el pasillo central. Sus pasos resonaban, eco en el silencio. Se acercó al ataúd, lentamente, y entonces lo vio. El ataúd estaba abierto. María no lo había notado antes, pero ahora estaba abierto. Se acercó, miró hacia abajo, y el mundo se detuvo. La persona en el ataúd era ella, María Torres, su propio rostro, su propio cabello castaño, su propia marca de nacimiento en la mejilla izquierda. Llevaba un vestido azul marino, uno que María no tenía. Nunca había visto ese vestido. Sus manos estaban cruzadas sobre su pecho, sosteniendo un rosario, pero lo más impactante era la herida, en el costado derecho del cuello, profunda, como un corte, limpio, preciso. María no podía respirar, no podía moverse, solo podía mirar. Su mente gritaba, «Esto no es real, no puede ser real», pero era real, demasiado real. Los ojos del cadáver estaban cerrados. Pero por un segundo, solo un segundo, María juró que se abrieron, y la miraron. Gritó, un grito que salió desde lo más profundo de su alma. Se tambaleó hacia atrás, tropezó, casi cayó. La gente seguía mirándola, sin expresión, sin emoción. María corrió, hacia la salida, empujó la puerta, salió. María corrió por la calle estrecha, sin mirar atrás. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Corrió hasta que sus pulmones ardieron, hasta que no pudo dar un paso más. Se detuvo, respirando pesadamente. Se apoyó contra una pared. Miró hacia atrás, para ver la iglesia, para asegurarse de que estaba lejos. Pero la iglesia no estaba allí. La calle estaba vacía. Solo había una pared de piedra, antigua, cubierta de musgo. No había puerta, no había entrada, no había iglesia, como si nunca hubiera existido. María tocó la pared, fría, sólida, real.
No, susurró. Estaba aquí, lo vi, entré, estaba aquí. Sacó su teléfono. Ahora tenía señal. Abrió Google Maps. Buscó iglesias cercanas. No había ninguna iglesia en esa ubicación. Ninguna. María comenzó a llorar. De miedo, de confusión, de terror. Llamó a Carlos. «Ven a buscarme», le dijo. «Por favor, ahora». Carlos encontró a María sentada en una plaza, temblando. La llevó a casa, le hizo té, le preguntó qué había pasado. María le contó todo: la iglesia, el funeral, el ataúd, su propio cadáver. Carlos la escuchó, sin interrumpir. Cuando terminó, la abrazó. «Debió ser una alucinación», dijo suavemente. «Ha estado trabajando mucho. Tal vez necesitas descansar». «¿No fue una alucinación?», insistió María. «Lo vi, me vi. Estaba muerta, y había una herida. Aquí». Tocó el costado derecho de su cuello. Carlos miró. No había nada, solo piel normal. «María, no hay nada ahí. Estás bien, estás viva». Pero María no estaba convencida. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el ataúd, su propio rostro, la herida. María despertó temprano. Decidió que necesitaba respuestas. Necesitaba encontrar esa iglesia de nuevo. Después de dejar a los niños en la escuela, regresó al casco antiguo. Buscó la calle estrecha, la calle donde había visto la iglesia. Caminó durante horas, arriba y abajo, izquierda y derecha. No pudo encontrarla. Preguntó a los residentes locales. «¿Conocen una iglesia pequeña por aquí, de piedra gris, sin nombre?» Todos dijeron que no. No había ninguna iglesia así en esa área. Un anciano le dijo: «Jovencita, conozco cada iglesia en Sevilla. He vivido aquí 80 años, y no hay ninguna iglesia como la que describes». María se sentía perdida, frustrada. ¿Estaba volviéndose loca? Decidió ir a un café. Necesitaba pensar. Ordenó un café con leche. Se sentó junto a la ventana. Y entonces lo vio. Al otro lado de la calle, una tienda de ropa. En el escaparate había un vestido, azul marino, exactamente como el que llevaba en el ataúd. María sintió que el aire salía de sus pulmones. Se levantó. Cruzó la calle. Entró a la tienda. «Ese vestido en el escaparate», le dijo a la vendedora. «¿Puedo verlo?» La vendedora lo sacó, se lo mostró. Era idéntico, completamente idéntico. «¿Cuánto cuesta?» 140 euros. María sacó su tarjeta. «Lo compro». No sabía por qué, solo sabía que debía tenerlo. Al día siguiente, jueves 17 de octubre, María se despertó con una sensación extraña en el cuello, como si algo la estuviera pinchando. Fue al baño, se miró en el espejo y vio algo que la hizo gritar. En el costado derecho de su cuello había una marca, pequeña, apenas visible, pero estaba ahí, una línea roja, como el comienzo de un corte. «Carlos», llamó. «Carlos, ven aquí». Carlos entró al baño. «¿Qué pasa? Mira». María señaló su cuello. «¿Lo ves?» Carlos se acercó, miró de cerca. «Hay una pequeña marca. Tal vez te rascaste mientras dormías. No es un rasguño, es la herida, la que vi en el ataúd». Carlos suspiró. «María, por favor, esto tiene que parar. Estás obsesionada con algo que no es real». «Es real», insistió María. «Y va a empeorar, lo sé. Durante el día la marca creció, ligeramente, casi imperceptiblemente, pero María podía sentirla. Ardía, como si algo estuviera creciendo debajo de su piel. Esa noche, María tomó una decisión. Escribió una carta, para Carlos, para sus hijos. «Si algo me pasa», escribió, «quiero que sepan que los amo, y que traté de evitarlo. Pero creo que hay cosas en este mundo que no podemos controlar, fuerzas que no entendemos, y creo que vi mi futuro, y no puedo cambiarlo». Escondió la carta en su cajón, esperando no tener que usarla. María despertó el viernes 18 de octubre con una sensación de peso en el pecho, como si supiera que este era su último día.
La marca en su cuello había crecido. Ya no era solo una línea, era una abertura, pequeña, pero sangraba ligeramente. Se cubrió el cuello con una bufanda. No quería que Carlos o los niños la vieran. Llevó a los niños a la escuela. Los abrazó un poco más fuerte de lo normal. Diego le preguntó: «Mamá, ¿estás bien?» «Estoy bien, cariño», mintió. «Solo te quiero mucho». Después de dejar a los niños, María decidió hacer algo que había estado posponiendo: ir a la iglesia. No la iglesia misteriosa, sino su iglesia normal, la iglesia de Santa María. Entró, se sentó en un banco, rezó. «Dios», susurró, «no sé qué está pasando. No sé si estoy loca o si esto es real, pero tengo miedo, mucho miedo. Por favor, protege a mi familia, cuida a Carlos, a Ana, a Diego, y si esto es mi final, déjame irme en paz». Pasó una hora allí, en silencio, en paz. Cuando salió, era mediodía, 12:30 de la mañana. Decidió caminar a casa. Era un día hermoso, sol brillante, cielo azul. Caminó por el parque de María Luisa, su lugar favorito en Sevilla. Se sentó en un banco, junto a la fuente. Cerró los ojos, escuchó el agua. «Si este es mi último día», pensó, «al menos es un día hermoso». María decidió cruzar el parque, tomar el camino más largo, disfrutar del día. Caminaba por un sendero arbolado, pájaros cantando, brisa suave, y entonces, desde arriba, escuchó un crujido. Miró hacia arriba, una rama, grande, pesada, directamente encima de ella. Se estaba rompiendo. María intentó moverse, pero sus pies no respondieron, como si estuviera pegada al suelo. La rama cayó. No la golpeó directamente, pero al caer, una parte afilada, como una lanza, la rozó, en el costado derecho del cuello. María sintió un dolor agudo. Llevó su mano al cuello. Estaba húmeda. Sangre, mucha sangre. Cayó de rodillas. Intentó gritar, pero no salió sonido. Un hombre corrió hacia ella. «Dios mío, alguien llame a una ambulancia». Más gente se acercó. Alguien presionó el cuello de María con una chaqueta, tratando de detener el sangrado. «Quédese con nosotros», le decían. «La ayuda viene. Quédese con nosotros». Pero María podía sentir que su vida se escapaba. La luz se volvía más tenue, los sonidos más lejanos. Y entonces, en ese momento, mientras estaba tendida en el suelo, vio algo. La iglesia sin nombre, apareciendo frente a ella, como una visión, como un recuerdo, y entendió. No había sido una advertencia, había sido una invitación. La iglesia le había mostrado su funeral, porque ya estaba escrito, ya había sucedido, en algún lugar, en algún tiempo, y ahora el tiempo la había alcanzado. A las 12:47 de la tarde del 18 de octubre de 2024, María Torres murió. El funeral de María Torres se llevó a cabo el lunes 21 de octubre en la iglesia de Santa María. Carlos organizó todo. Eligió el ataúd, de madera oscura, pulida, brillante. Ana, su hija, sugirió flores. «A mamá le gustaban las rosas blancas», dijo. Carlos fue a la florería. «¿Cuántas?», preguntó el florista. «No sé», dijo Carlos, «las que creas necesarias». El florista preparó el arreglo. 47 rosas blancas. La hermana de María, Elena, llegó desde Madrid. Estaba destrozada. En la iglesia, mientras todos se sentaban, Elena sintió el impulso de cantar. «Ave María», pensó. María amaba esa canción. Se acercó al sacerdote, le pidió permiso, cantó. Cuando el ataúd llegó de la funeraria, había un pequeño defecto, una grieta, en el lado izquierdo. Carlos la notó. Quiso cambiarlo, pero la funeraria dijo que no había tiempo. «Está bien», dijo Carlos. María no se habría importado. Durante el funeral, Carlos se sentó en la primera fila, con Ana y Diego. Lloraba, con las manos cubriéndose el rostro. No podía mirar el ataúd. No podía aceptar que su esposa se había ido.
El vestido que María llevaba era azul marino, el que había comprado 2 días antes de morir. Carlos lo encontró en su armario con una nota. Si algo me pasa, quiero usar este. 67 detalles. Cada uno exactamente como María lo había visto 3 días antes en esa iglesia misteriosa. Una semana después del funeral, Carlos encontró la carta de María, la que había escondido en su cajón. La leyó, lloró, la leyó de nuevo. La carta decía: Carlos, mi amor, si estás leyendo esto, significa que lo que vi era real. Sé que pensaste que estaba loca, y tal vez lo estaba, pero también sé lo que vi. Vi mi propio funeral, vi mi muerte, y traté de evitarla, pero no pude. Hay fuerzas en este mundo que no entendemos, lugares que no deberían existir, y a veces el futuro ya está escrito. No te culpes, no había nada que pudieras hacer. Cuida a Ana y Diego, diles que los amo, todos los días. Y si alguna vez encuentras una iglesia sin nombre, en una calle que no conoces, no entres. Por favor, no entres. Te amo. Siempre. María. Carlos llevó la carta al psiquiatra. ¿Cree que María sabía que iba a morir? El psiquiatra leyó la carta. Frunció el ceño. Es posible que haya tenido algún tipo de premonición, o tal vez fue una coincidencia, una serie de eventos que su mente interpretó como destino. Pero los detalles, insistió Carlos, todo coincidió. Las flores, el vestido, la grieta en el ataúd, todo. El psiquiatra no tenía respuesta. Carlos no podía dejarlo ir. Necesitaba entender. Contrató a un investigador privado. Le dio todos los detalles. La iglesia, la calle, el funeral. El investigador pasó semanas buscando archivos históricos, mapas antiguos, registros de iglesias, y encontró algo. En 1847 había una iglesia en esa área. Se llamaba Iglesia de San Temporal. Temporal significaba del tiempo. La iglesia fue construida por una orden religiosa misteriosa. Creían que el tiempo no era lineal, que el pasado, presente y futuro existían simultáneamente. Realizaban rituales, intentaban ver el futuro, ver el pasado. En 1892, la iglesia fue cerrada por la Inquisición, acusada de herejía. La brujería fue demolida, o eso decían los registros, pero los residentes locales contaban historias de una iglesia fantasma que aparecía y desaparecía, que mostraba funerales de personas que todavía estaban vivas. Había 12 casos documentados entre 1847 y 2024. 12 personas que habían visto su propio funeral, y todas habían muerto exactamente como lo vieron. María Torres era la número 13. Un mes después de la muerte de María, Carlos decidió buscar la iglesia. Necesitaba verla, necesitaba entender. Caminó por el casco antiguo, siguiendo la ruta que María había descrito. Caminó durante horas, nada, pero entonces, justo cuando estaba a punto de rendirse, la vio. La calle estrecha, los edificios de piedra antigua, y al final, la iglesia. Carlos se detuvo. Su corazón latía fuerte. La puerta estaba entreabierta. Se acercó. Escuchó música, un órgano, suave, triste. No, susurró. No puedo entrar. Pero sus pies se movieron solos, como si una fuerza lo empujara. Empujó la puerta. Entró. Había un funeral, velas, gente de luto, un ataúd. Carlos caminó por el pasillo, lentamente. Se acercó al ataúd y vio lo que Carlos vio en ese ataúd. Él nunca lo dijo. Salió de la iglesia corriendo, gritando, temblando. Cuando Elena, la hermana de María, lo encontró horas después, Carlos estaba sentado en el suelo, abrazando sus rodillas, repitiendo: «No puedo, no puedo, no puedo». «¿Qué pasó?», preguntó Elena. Carlos la miró, con ojos llenos de terror. La vi. Vi a María, en el ataúd, otra vez, pero no estaba sola.
¿Qué quieres decir? Yo estaba allí, a su lado, otro ataúd, con mi nombre. Elena sintió un escalofrío. ¿Cuándo? Preguntó. ¿Cuándo mueres? Carlos sacó un papel de su bolsillo, arrugado, tembloroso. Era el programa del funeral que había visto en la iglesia. La fecha, 15 de noviembre de 2024. 3 semanas. Carlos miró a Elena, con lágrimas en los ojos. No puedo evitarlo, ¿verdad? María no pudo. Yo tampoco podré. Elena no supo qué decir. 3 semanas después, el 15 de noviembre de 2024, Carlos Méndez murió. Ataque cardíaco, repentino, inesperado. Su funeral fue exactamente como lo vio. Y en su ataúd encontraron algo en su mano, un pedazo de papel, con una palabra escrita, temporal. Soy sombras del archivo. Y esta fue la historia de María Torres, la mujer que vio su propio funeral 3 días antes de morir. Es real. Los registros de defunción existen. María Torres falleció el 18 de octubre de 2024 en Sevilla. Carlos Méndez falleció el 15 de noviembre de 2024. ¿La iglesia de San Temporal? Los registros históricos confirman su existencia entre 1847 y 1892. Después, desapareció. ¿Pero todavía aparece? Los testimonios dicen que sí, cada cierto tiempo, en calles que no deberían existir. ¿Y muestra funerales del futuro? 13 casos documentados. Todos murieron exactamente como lo vieron. Si alguna vez caminas por una ciudad vieja y encuentras una calle que no conoces y una iglesia sin nombre, con la puerta entreabierta, no entres, porque lo que veas adentro podría ser tu propio funeral, y una vez que lo ves, no puedes evitarlo. El futuro ya está escrito, y la iglesia de San Temporal es donde el futuro se convierte en presente. Gracias por ver. Y recuerda, algunas puertas no deben abrirse, algunas cosas no deben verse. Hasta el próximo misterio, si decides seguir buscándolos.